abrimos la puerta de nuestra consulta médica para recibir al doctor Paolo Ciardo del Grupo HMI, Instituto Médico Integral. Buenos días, doctor. Buenos días. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy hablamos de un tema que yo creo que está de total actualidad, que es los virus del invierno. Llega el invierno, llegan los resfriados, los constipados, las gripes, los catarros, y enumero todos porque al final no sabemos distinguir uno de otro y sí es importante saber si tenemos uno u otro. Vamos a ver, llega el frío lógicamente y se llena también la consulta médica de gente porque empieza con lo que podemos llamar, como tú has dicho, resfriado, constipado. No se va a distinguir porque todos decimos tienen la misma manifestación clínica. O sea, gente que empieza con dolor de garganta, lo que llamamos, rinitis, que sería el goteo nasal, tos, estornudos, malestar general. Todo eso, decimos, es un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas provocados por varios tipos de virus. Se le conoce como más o menos 200, o sea, y nos sirve saber cuál de estos, porque más o menos, decimos, la sintomatología, como está diciendo, es la misma y el tratamiento también. O sea, nos sirve saber si uno o el otro. Solo en un caso es importante diferenciar lo que es la gripe y lo que es un resfriado común. Vamos a contar la diferencia. Antes recordamos el teléfono 925 28 87 91. Nuestro médico de cabecera hoy, nuestro médico de familia, nos va a resolver cualquier duda que ustedes tengan. O sea que hoy tienen la oportunidad, que seguramente que a lo mejor no han podido ir al médico porque no tenían cita, pues llaman al 925 28 87 91 y seguramente que el doctor podrá atenderles sin ningún problema. Diferencia, hablamos de la gripe y ahí hacemos una pregunta que también yo creo que la gente se hace. La vacuna. ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Quiénes son los que se tienen que vacunar sí o sí? ¿Quiénes no? ¿Los niños? ¿Los abuelos? Vamos a poner un poco de luz sobre esto. La diferencia, para empezar, es que la gripe está provocada por un virus, el virus de la gripe en específico, mientras que el resfriado común, que la mayoría de las infecciones que tenemos durante el invierno, es un número muy alto de virus. También la gripe, decimos, cursa, es una infección autolimitada, es una infección vírica autolimitada de la vía respiratoria y cursa como un resfriado. La diferencia es que las complicaciones en un grupo de riesgo de pacientes de la gripe, las complicaciones pueden ser muy graves. Por eso se seleccionan, decimos, los grupos a riesgos que se pueden beneficiar de las vacunaciones. Y esos grupos son los mayores de 65 años y la mujer es embarazada y los niños hasta los 7 años. Ellos sí que tendrían que vacunarse. Esa gente sí se tiene que vacunar. Y también se tiene que vacunar la gente, por ejemplo, que está en contacto con ancianos, por ejemplo, o con niños, o sea, los maestros, los médicos, todos los sanitarios. Doctor, estamos viendo en nuestra pantalla un gesto tan sencillo como es lavarnos las manos. Podría prevenir hasta el 45% de los resfriados, hasta la mitad. Qué importante es lavarse las manos, doctor. Eso sí, es fundamental y es correcto, porque una de las vías de transmisión más frecuente, muy importante, es el contacto cutáneo. Se ha visto que el virus, cualquier virus del resfriado, por ejemplo, o también el virus de la gripe, puede permanecer sobre la superficie cutánea hasta 2-3 horas. Y también en superficies contaminadas, por ejemplo, el simple gesto de lavarse la mano el simple gesto de tocar una mesa. El virus se puede transmitir y quedarse en la mesa hasta 6-7 horas. Y otro lo puede tocar y se puede llevar la mano a la nariz, a la boca, lo que sea, y contagiarse. La otra forma, aparte de lavarse la mano, que es uno de los primeros que tenemos que hacer, también, lógicamente, cuando uno tiene el estímulo de la tos o del estornudo, ponerse la mano enfrente de la boca, porque otro sistema, de otra manera, decimos, de transmisión, es las gotitas que se producen con el estornudo, en las cuales puede estar el virus. Entonces, ponerse la mano por delante de la boca y lavarse la mano después. Y lavarse las manos. Aparte, también ventilar, por supuesto, que es fundamental. Claramente. No vivir en la cueva, hay que abrir las ventanas. Eso es. El hecho que decimos el virus esté más en invierno es debido tanto a la tendencia del virus de tener brotes en invierno y después también a porque el invierno la gente está más en casa, ventila poco el ambiente y se queda eso porque, por ejemplo, en la residencia de ancianos, aparte de la edad de la gente que vive, también el hecho de tener siempre un sitio
cerrado, aumenta la probabilidad de Ahora infectarse. vamos a contar cómo tratarlos, pero antes le vuelvo a recordar el teléfono 925 28 87 91. Cuéntenos si tienen algún síntoma que ustedes no conocen y no saben a qué se debe, porque el doctor podrá aclarar todas las dudas que tengan. 925 28 87 91. ¿Qué pasa cuando nos levantamos con dolor de garganta, tenemos estornudos, tosemos? A lo mejor tenemos un virus. ¿Cómo nos medicamos? Porque reconozcamos que somos muy dados, la mayoría de la población, a automedicarnos y a echar mano de los antibióticos. Eso es el mal de la sociedad, porque tenemos acceso a muchas informaciones y también a medicamentos, que a lo mejor se han quedado algunos antibióticos de una infección previa, y ya que lo tenemos a mano, lo utilizamos. Hay que decir que los antibióticos, tanto en la gripe como en el resfriado común, no hacen nada, es como agua, absolutamente, porque los antibióticos lo que... Peor que agua, porque encima te estás metiendo un antibiótico, el agua al final... Encima, sí, o sea, al virus es como no hacer nada, porque los antibióticos sirven para las bacterias, y estamos hablando de una infección vírica. El tratamiento es sintomático, lo que se trata son los síntomas. Además, olvidaba, el antibiótico, como estaba diciendo, lo que hace, no hace nada contra el virus y nos dañamos porque seleccionamos en nuestro organismo las bacterias más resistentes. O sea que la próxima vez que de verdad vamos a tener una infección por una bacteria, a lo mejor ese antibiótico ya no nos vale. Ya no va a hacer nada. O sea que fíjense lo peligroso que es tomar antibióticos cuando no debemos. Pilar nos llama de Talavera de la Reina. Buenos días, amiga Pilar. Buenos días. Buenos días. Con el doctor quería hacerle una pregunta. Pues díganos, Pilar, le escuchamos. Mire, yo hace 3 años me cortaron un pecho de un cáncer. Sí. Estoy muy bien, pero me estoy tomando todas las noches durante 5 años, tengo que tomar quimioterapia. Y el año pasado tuve un constipado malísimo y se me pasó neumonía. Entonces yo no hacía nada más que vomitar porque no quería ir al hospital. Ya fui al hospital y tuve que estar ingresada 3 o 4 días para que me lo pusieran en vena porque no hacía nada más que vomitar. Bueno, me puse bien y ya está. Pero yo le he preguntado a mi oncólogo, que es estupendo, ¿y si me vacuno? Y me dice, Pilar, yo creo que no, porque bastante virus tiene usted ya para meterle más. Y entonces yo quería saber si debo vacunarme o no debo vacunarme. Doctor. Bueno, en ese caso se trata siempre de un paciente de riesgo. Normalmente un paciente con cáncer sí que está indicado por la Organización Mundial de la Sanidad vacunarse. Simplemente la vacuna no para evitar la gripe, sino en ese paciente de riesgo las complicaciones de la gripe, como es una neumonía. ¿Que debería vacunarse, Pilar? Inicialmente sí. A veces el médico que le sigue desde cerca, por ejemplo, en ese caso su oncólogo o el médico que de cerca lo conoce, sabe también las situaciones, sabe también más de cerca las problemáticas y la otra patología eventualmente que puede tener, y es el que puede mejor aconsejar. Muchas veces hay que tener cuidado, que hay gente que con los primeros síntomas acude al médico y gente que se espera también unos 10 días. Eso no es correcto ni una ni la otra de las situaciones. Hay que esperar 1, 2, 3 días normalmente, porque al final es un constipado, es una tos. Pero siempre va a estar uno más prevenido si tiene esa vacuna que si no la tiene. No me he constipado todavía y ahora empiezo las pruebas de mis revisiones, ahora del 15 en adelante de este mes, pues una mamografía del otro pecho, me cortaron el derecho, ahora del izquierdo, un TAC, análisis, bueno, las revisiones que me hace, que es estupendísimo mi oncólogo. Pero si yo voy y le digo, doctor, me tiene que vacunar, que me da mucho miedo, me va a vacunar, pero yo es que no se lo quiero tampoco exigir a él porque sabe más que yo. Bueno, pues, y al oír esto digo, pues voy a llamar a ver qué le parece. Claro que sí, el doctor Paolo Ciardo es médico de familia, le ha dado su opinión y usted ya es la que tiene que obrar en consecuencia, amiga Pilar. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos que no coja ninguna gripe ni se ponga malita. Dios lo quiera, que ya tengo bastante. Eso es lo más importante, que tenga mucha suerte. Gracias. Gracias, amiga Pilar. Adiós. Nos vamos hasta Albacete. Isabel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Uy, constipate noto. No, tengo una sinusitis de caballo. Bueno, pues cuéntanos, a ver, ¿qué podemos pues hacer nada, por ti? Llevo ya 10 días con el tratamiento, pero no se me quita y no me gusta mucho tomarme pastillas porque el estómago me lo hace polvo. Entonces, a comentar si podía hierbas o algo para poder respirar por la noche.
A ¿O ver, qué podía tomar? Imagino que ya el tratamiento lo habrá puesto tu médico. Si es una sinusitis diagnosticada, el tratamiento es aquí en ese caso el tratamiento antibiótico es el más eficaz. Para mejorar para mejorar la respiración por la congestión nasal que puedes tener, hay remedios, decimos como el hecho de respirar aire húmedo, que es una humedad, decimos caliente, o los vagos de toda la vida. Yo tengo una cosa que le ponemos a mi nena cuando se constipa. Eso es, lo de los niños, por ejemplo, que provoca El el humidificador, vapor. que hay también un poco de debate sobre el uso del humidificador, porque un uso demasiado durante demasiado tiempo del humidificador puede Sí, generar tampoco. hongos en la habitación. Claro. No, claro, lo ponemos claro. cuando estamos muy malos. Por eso que tampoco hay que abusar del humidificador. Tampoco No, lo hay que ponemos cuando abusar, estamos muy claro. mal. Y no sé el tiempo de evolución que tiene con lo que tiene la sinusitis. Normalmente tiene también su tiempo para que hagan efecto los antibióticos, y también tu médico te podrá recetar algún decongestionante nasal, que eso que puede... Sí, también me lo han mandado, pero no me hace nada. Entonces hay que esperar, porque lo que pasa es que la bacteria, en ese caso, responsable de la sinusitis, lo que provoca es congestión de la mucosa nasal, y eso es lo que te impide Y dolor respirar. de cabeza. Claro. Bueno, a eso se puede asociar a algún analgésico, que seguramente te lo habrá recetado también. Sí, también. Entonces, muchas veces un poquito de paciencia y evitar los cambios bruscos de temperatura para no empeorar la situación y para que no persiste la enfermedad. Vale, pues muchas gracias. De nada. Gracias, Isabel, que te mejores. Gracias. Muchísimas gracias. Al hilo de la pregunta de Isabel del uso del humidificador, le quería hacer yo otra pregunta, porque Sí. mucha gente tiende a utilizar en el humidificador, cuando tiene niños pequeños, pues algún tipo de sustancia tipo eucalipto, y hay que tener muchísimo cuidado cuando los niños son demasiado pequeños con este tipo de Sí, sustancias. en realidad no se ha visto tanto las vitaminas, por ejemplo, las hierbas y todo eso, no hay evidencia científica que tenga un beneficio cierto. O sea que son todos remedios, lo que decimos remedio casero. Entonces, sobre todo en los niños pequeños, evitar de utilizar cualquier sustancia que no sea supervisada, por ejemplo, por su médico. Una cosa sí que hay que hacer hincapié sobre la mayoría de la gente, tanto ancianos como niños sobre todo, algo tan natural como la hidratación, como el agua. Cuando se dice beber. Que solamente bebamos agua en verano, doctor, que parece que solamente Eso bebemos es. agua cuando hace calor. En verano la bebemos más porque sudamos si el cuerpo lo pide, pero a veces tenemos que nosotros añadir y cuidarnos. El agua lo que hace, hidrata, disminuye la inflamación de la garganta. El moco que se puede producir se hace un poquito, decimos, más blando y mejor. ¿Cuánta agua nos recomienda beber ahora en invierno? Una persona, decimos, normal, siempre 1,5 litros de agua, 2 litros al día. Como mínimo tiene que beber. Hay alguna limitación con alguna enfermedad del corazón, por ejemplo, que no se puede pasar, pero un joven 2,5 litros al día de agua tiene que beber. Y nos preocupa mucho, como nos decía antes nuestra anterior espectadora, cuando un constipado comienza en la garganta y luego decimos, Dios mío, se ha complicado, una neumonía, bronquitis. ¿Por qué se surgen esas complicaciones? ¿Porque no se ha atajado el problema a tiempo o qué pasa ahí? Porque esa es la gran duda y por eso yo creo que la gente utiliza el antibiótico como para frenar. Claro. La complicación es porque a veces no se empieza con los cuidados que uno tiene que hacer desde el principio. O sea, evitar los cambios bruscos de temperatura y, a pesar de, por ejemplo, de un poquito de fiebre, salir a la calle como si uno tiene que tener también un poquito de cuidado desde ese punto de vista. Puede depender tanto de la virulencia del virus como del estado inmunitario del paciente en ese momento. Hay un paciente a lo mejor que está más débil desde el punto de vista inmunitario y el virus un poquito más fuerte y no se termina de curar y se puede complicar. Decimos, la disminución, la bajada de defensa puede abrir la puerta a otro tipo de infecciones, como puede ser unas bacterias. Exactamente. O sea, que estando con un virus llega una bacteria. Puede ser. Normalmente en un joven inmunocompetente, o sea, con un sistema inmunitario normal, que se coge un resfriado, no hay por qué ir. Y eso es la mayoría decimos, el porcentaje mayor, normalmente no hay complicaciones. La complicación es, como decía antes, y hay sobre todo en los niños pequeños, que tienen, decimos, un sistema inmunitario poco desarrollado, y los ancianos que lo tienen más débiles. Más débiles. Nos vamos hasta Cuenca, doctor, con Paola, una tocaya suya. Buenos días, Paola. Hola, buenos días. Buenos Mire, días. llamaba porque siempre he escuchado que la gente joven y los mayores se deben vacunar, o sea, los niños y los mayores. ¿Y los jóvenes, nos vacunamos o no nos vacunamos? Sí, nos quedamos ahí, ¿verdad? En tierra de nadie, los jóvenes. Entre medios, ni para allá ni para acá.
Pues sí, los jóvenes, en realidad, los jóvenes que trabajan a contacto, por ejemplo, con personas mayores o en ambientes sanitarios, o los cuerpos, por ejemplo, de policía, de los cuerpos nacionales y los bomberos, sí que se tienen que vacunar. Los jóvenes de ese tipo que entran en ese grupo de personas sí que tienen que vacunar. ¿Por qué? Por el riesgo de infectar y de ser infectado también. ¿Pero el ¿Y el resto de resto? jóvenes? El resto de jóvenes no hay por qué. O sea, no es necesario. No es recomendable. No es recomendable. Pues, Paola, si tú te dedicas ¿a qué te dedicas? Yo enfermera. Yo creo que sí debería La enfermera, vacunarme. también la enfermera, los estudiantes de medicina, todo lo que trabaja en ámbito sanitario sí que se tiene que vacunar. Pero el resto no, amigos y tal, les digo que no hace falta. Inicialmente no. Por debajo de los 65 años, si no hay patología concomitantes, un trasplantado como inmunodeficiencia congénita o adquirida de ese tipo, no hay por qué vacunarse. Decimos que tenemos un sistema inmunitario que puede hacer frente a las infecciones comunes. Paola, Pues muchas gracias. muchísimas Pues a gracias. vacunarse si no se ha vacunado. Muchas Ay, gracias. ay, gracias. Hasta luego. Otra pregunta que quería hacerle, doctores. Sí. Los virus se transmiten, dice, de niño a niño, de persona mayor a niño, de niño a persona mayor. Ahí hay una serie de dudas. Sí. ¿Nos los pegamos entre todos? ¿Esa es la pregunta? Sí, decimos que el foco principal son los niños. De hecho, un foco importante, sobre todo para los padres que tienen niños en la guardería, quien trabaja en la guardería está más expuesto y los padres también están más expuestos a los niños que están en la guardería porque, decimos, circula más, se contagian con más frecuencia y la virulencia del virus son más fuertes. Y decimos, el virus se contagia en todos esos sujetos de toda la forma que hemos hablado, de niño a mayor, de mayor a niño. Entre todos nos pegamos Eso es. todo. Y para evitarlo, doctor... Importante, lavarse bien las manos y utilizar las medidas básicas. Cuando se por ejemplo, la mano por delante de la boca cuando se estornuda o se... Y ventilar también, el los ambiente. espacios. Doctor, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Hay una noticia que yo quiero comentar con usted. Nos llegaba desde Tokio. Científicos hallan una proteína que inhibe el VIH. Este tipo de noticias a veces nos alarman, nos generan expectación, nos generan ilusión, pero también hay que cogerlas con pinzas. Hay que cogerlo con pinza. En el estado actual, decimos, no hay ningún tratamiento curativo del SIDA. Lo que se ha alcanzado con los fármacos, con los fármacos antirretrovirales, que han mejorado, lógicamente, disminuyendo todos los efectos secundarios que conllevaban los primeros, se ha llevado a convertir, decimos, el SIDA en una enfermedad que antes era una sentencia de muerte en los años 90, por ejemplo, hasta una enfermedad crónica, como muchas enfermedades crónicas que tenemos hoy en día. Hay muchas líneas investigadoras muy prometedoras, por ejemplo, como uno de los estudios que ha salido hace poco, que han descubierto en la célula humana, en alguna célula humana, la presencia de una proteína, se llama MARC8 esa proteína, que impide que la célula infectada se infecte a otras células sanas. Son muy prometedoras, todavía no hay nada concluyente. Lanzan esperanzas, sobre todo, pero sí, claro. Lo que sí que tenemos que tener claro es que el VIH avanza en España a un ritmo de 10 nuevos casos al día. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás no se están poniendo las medidas necesarias. La gente joven está saltándose un poco las barreras, doctor, desde aquí por un poco de prevención. Por cuánta publicidad, por cuánta campaña que se hace, todavía hay un porcentaje muy importante de los jóvenes, sobre todo, que pasa, decimos, de la medida por la cual se intenta sensibilizar la gente a nivel global. Y esa simplemente el utilizo de preservativo en las relaciones sexuales es uno de las medidas que más nos puede proteger, por ejemplo. Entonces, por eso la campaña mundial de acción contra el SIDA tiene como objetivo eso de sensibilizar y hacer conocer cuáles son las medidas para evitar el contagio. Recordemos que las vías de transmisión del SIDA son la vía sexual, la vía materno-infantil. La vía materno-infantil, que es la vía vertical, y también a través de la sangre. Sobre todo en la gente drogodependiente que utiliza, que comparte sobre todo agujas, jeringuillas, eso es una manera de transmisión importante. Por eso siempre en esa persona utilizar agujas y materiales estériles. Exactamente. Doctor, ha sido un placer compartir Igualmente. este rato
estado con usted en nuestra consulta médica el doctor Paolo Ciardo del grupo HMI, Instituto Médico Integral. Yo espero que desde hoy ustedes no se automediquen ni que dejen de utilizar los antibióticos cuando no sea necesario. Un placer, doctor. Igualmente. Encantada de haberlo tenido aquí.